número 2, versículo 1, sí, y verso número 2. Y leemos la palabra del Señor, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro. Sí, dispongamos este tiempo, sí, en las manos del Espíritu Santo para que sea Él quien ministre nuestras vidas. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, mi Señor, porque en este tiempo, mi Dios, vamos a sentarnos a la mesa espiritual para poder degustar, Señor amado, de tu preciosa y eterna palabra. Permítenos, Espíritu Santo, conforme a ese amor y a esa misericordia y paciencia que nos tienes, el poder estar atentos también a la voz de tu palabra. Háblanos, Señor amado, ministra nuestras vidas conforme lo tienes acostumbrado. De la igual manera, considera que en la parte superior están tus niños, tus pequeños, Señor amado, los cuales, tal cual, Señor amado, como nos lo has dispuesto, día a día se congregan, Señor amado, para poder recibir de ti también ese manjar espiritual. Trata con ellos, fórmalos, Señor amado, y no olvides que ellos también son el remanente de esta tu iglesia. De la misma forma, bendice, Señor, a este grupo de hermanos que, dejando el descanso, la rutina de su hogar, Señor amado, se ha podido dar cita aquí en tus atrios. Que ellos también puedan recibir de ti, mi Señor amado, oh Dios, conforme a sus necesidades. Te lo suplico, pues, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias nuevamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, verso primero nos dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si tomamos como referencia el contexto de este versículo primero, tendríamos necesariamente que ligarlo a ese tema que ya en la semana anterior habíamos desarrollado, es decir, el ministerio de la reconciliación. Usted debe de saber, a manera solamente de introducción lo digo, que todo creyente tiene ese ministerio, eso ya lo hemos desarrollado. Y en función de que Dios nos ha concedido el poder ser ministros suyos. ¿Cuántos recuerdan el significado del término ministrar o ministro? ¿Cuántos recuerdan esto? Era un ejercicio, una tarea o actividad asignada. Dios ha delegado a cada uno de aquellos que salvó por su misericordia, le ha delegado el ministerio de la reconciliación. Reconciliar, ¿qué implicaba? ¿Qué era hacer reconciliar? Volver a ser amigo, volver a estar, diríamos, de alguna manera con aquella persona enemistada, nuevamente a entablar esa sociedad, esa amistad. Dios tomó la iniciativa, Dios plantó obviamente el mediador correspondiente para volvernos a acercar a Él, fue Cristo Jesús. Ahora Dios nos ha delegado la función de la cual Jesús ya nos hizo participantes a nosotros, nos la ha delegado a cada uno de nosotros. Ahora bien, en función de ese requerimiento, de esa premisa bíblica, en el versículo primero nos dice: nosotros como colaboradores suyos, nos hace ver como participantes del ministerio, os exhortamos. El término exhortar significa ahí por lo menos en ese pasaje, les animamos o de alguna manera los alentamos, dice la Escritura, también a que no recibáis. Está hablando de lo que se ha recibido, en este caso por el contexto que es
el ministerio de la reconciliación, a que lo hayas, dice aquí, recibido, pero no en vano, sí, a que no recibáis en vano la gracia, porque esto obviamente es un don de Dios, sí, que hemos recibido de nuestro Dios. Este pasaje lo que podríamos concluir es que vuelve a remarcar lo que ya se nos solicitó en el capítulo 5, que seamos instrumentos en las manos de Dios para poder reconciliar o para poder atraer a otros a la comunión que nosotros también ya tenemos. Es evidente, mi amado hermano, que solo aquel que ha podido participar de esa reconciliación podrá tener los argumentos para poder también llevar a otros a esa misma gestión o a ese mismo trámite, si es que se lo quiere ver bajo el aspecto legal. Dios demanda, mi querido hermano, que su pueblo, que su iglesia haga esta función. Ahora, en el verso 2 se remarca un texto del Antiguo Testamento. Es decir, que Pablo lo toma como principio, como base para poder respaldar lo que el Señor en la actualidad nos ha demandado. Dice en el versículo número 2, si me acompaña por favor, ya que esto también se lo menciona ya con anterioridad en el libro de Isaías, dice el Señor en el verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Quiero hacer ahí un breve paréntesis. ¿A qué empuja este pasaje bíblico? Mi querido hermano, es que Dios ha determinado un tiempo. En ambos casos el punto es el mismo. Dice el verso número 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación, dice aquí, te he socorrido. Es decir, Dios llegó a tiempo a nuestra vida. Dios no se adelantó, no retrocedió. Dios tuvo en su plan o en su propósito un tiempo estimado para podernos atraer a Él. ¿Cuál fue su objetivo de hacerlo? Dejarnos preparados o listos para también nosotros ejercer el llamado que Dios nos ha depositado en nuestras manos. Quisiera, por favor, que me acompañase a un texto adicional, el cual se encuentra, venga conmigo, por favor, en la primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 15. Antes de leerlo, primera de Corintios, capítulo 15, verso número 10, antes de leerlo, termino de leer el versículo 2 de segunda de Corintios 6. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, en este preciso momento, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Si usted es un poco juicioso, antes de irnos al texto de referencia, ¿cuál es la diferencia entre lo que se dijo al inicio del verso 2 y lo que se dice al final del verso 2? Pareciera que dijera lo mismo, pero no es así. Ambos tienen una premisa, tienen diríamos así, una diferencia. ¿Cuál es? Reconózcala, lea el texto y trate de sacar o extraer de él a dónde empuje el Espíritu Santo con estas dos, diríamos así, situaciones. Recuerde lo que dice el verso 2 en su primera parte. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Eso está ¿en qué tiempo está? Tiempo pasado. Esto obviamente nos alude a nosotros. Esto tiene que ver con nosotros. En el mismo versículo, en la parte subsiguiente, nos dice, he aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Eso es tiempo presente. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Qué es lo que el Señor nos trata de decir? Pregunto, vamos, razone, trate de dar su propia óptica del texto. ¿Por qué en la primera parte nos lo hace ver en tiempo pasado? ¿Y por qué de la mitad para adelante del versículo nos lo hace ver en tiempo presente? Ambos tienen dos tipos de acción. La primera, la que compete con nosotros. A nosotros se nos presentó, o Dios nos presentó en su debido momento, estas dos cosas. La primera, ¿qué nos dice el versículo 2? En tiempo aceptable nos ha oído y en tiempo también aceptable, podría decir, también el Señor nos ha socorrido a través de la salvación. Ahora,
esto es lo que ya tenemos de Dios. Esto es lo que Dios ya nos ha hecho participantes. Pero el verso subsiguiente nos empuja ya no a nosotros, sino a la labor que una vez que nosotros ya hemos adquirido, la tenemos que desarrollar. En cuyo caso, bien se podría entender en esta última parte, donde nos dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, nos empuja y nos dice, ahora ustedes tienen la oportunidad de transmitir el mismo, diríamos así, tiempo o la misma facultad que yo les he hecho palpar, que yo les he provisto, para que lo hagan también con otros. Igual manera se podría entender lo que resta del verso. Y dice aquí, y he aquí ahora el día de salvación, ya no para mí, sino para aquel que yo le pudiere presentar el ministerio de la reconciliación. En la primera instancia me implica, en la segunda instancia del verso, mi amado hermano, me responsabiliza para que lo haga. Sí, estas son, diríamos así, las variantes. En la primera parte me identifica a mí. En la segunda parte, ahora me responsabiliza a mí para que lo haga. Sí, esta es, mi amado hermano, prácticamente, la imagen de ese versículo. En su primera instancia me lo recuerda. En la segunda instancia me lo demanda. Amén. Que lo haga. Así como yo recibí de Dios su atención, su auxilio, su socorro, su salvación. En esta segunda parte del verso 2 me demanda que yo también lo haga. Cuando uno va, mi querido hermano, obviamente, al contexto, así pues el Señor lo hace ver. Ahora, venga conmigo, como le mencioné, a la primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Veamos, por favor, qué nos dice el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Veamos una pequeña referencia. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, verso número 10. Pablo, haciendo alusión a las bondades de Dios sobre su propia vida, nos dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué dice ahí? Soy lo que soy. No refiriéndose de pronto a su vida pasada, sino a lo que ahora en Cristo él había podido de alguna manera manifestar. Dice, soy lo que soy, y su gracia no ha sido, dice ahí, en vano. Es decir, y lo que Dios me ha dado, o lo que Dios me ha facultado, lo que Dios me ha provisto, creo, dice el apóstol Pablo, si lo que me dio a mí, creo yo que no lo he desperdiciado, no ha sido en vano, no ha sido desperdiciado. Mira lo que sigue diciendo el verso número 10, Antes, dice aquí, he trabajado más que todos ellos, obviamente haciendo alusión a quienes, a los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este texto, mi querido hermano, si volvemos a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, recuerde que estamos en el versículo número 2, ¿verdad? Nos dice ahora el verso 3, no damos a nadie, hablando de esto, ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, dice aquí, no sea vituperado. Perdón, la parte final, del versículo número 2 era, ¿no? He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Ahora sí termino el verso 3. No damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes de adentrarnos en esto, quisiera remarcar las palabras de Pablo, allá en la primera carta a los Corintios. Pablo reconocía que todo lo que él, era por el Señor, lo era. Pero también reconocía que la responsabilidad que Dios le dio, él no la desaprovechó. Nosotros, como diríamos así, si lo quisiera comparar con la obra de Pablo, como colaboradores de ese mismo ministerio, es decir, siendo nosotros transmisores también del mensaje de salvación, en nosotros también se nos da o se nos pide la misma labor que se le demandó a Pablo, llevar o ser los portadores del mensaje a todo hombre. Mi querido hermano, la gracia de Dios que te ha sido dada, no, como decía Pablo, no puede caer en tu vida en vano. No puede ser algo desperdiciado. Eres salvo, qué bueno.
te felicito. Eres un redimido del Cordero, muy bien, sí, eres o formas parte de la familia de Dios. Pero ello conlleva una responsabilidad. Amén. Todo ello conlleva una responsabilidad. El no callar la palabra, el darla a conocer, el también, mi amado hermano, hacer lo que se hizo contigo, es decir, compartir o dar, como lo decía el Señor, dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Pablo se veía a sí mismo, claro está, como alguien que había cumplido dicha labor. Ya cuando uno va al versículo número 3, que es el texto sí que vamos a analizar en este momento, se nos dice, no damos, dice aquí, a nadie ninguna ocasión, en este caso, de tropiezo, o para que tropiece. ¿Para que tropiece en qué? Sino, mi amado hermano, si en aquello que se pudiera obtener, no por obra, sino por la gracia de Dios, hablando de la salvación. Es decir, yo tengo este ministerio, dice Pablo, pero esto que yo ejerzo no puede ser tomado, no puede ser bajo ninguna circunstancia expuesto a fin de que la gente al escucharme o al verme, si más bien vea algo dificultoso para la salvación, sino por el contrario. Usted y yo somos facilitadores de la salvación de Dios. Ojo, facilitadores, no entorpecedores. A veces, mi amado hermano, a nuestra propia manera de ver, ponemos tantas trabas para que la gente pueda ser salva, a fin de que cuando el hombre considere los largos requerimientos o la gran lista de requerimientos, diría cualquiera, uy hermano, yo para poder entonces ser evangélico, ser cristiano, necesito primero ordenar mi vida, necesito primero ser salvo, santo, necesito primero arreglar mis cosas personales. Es decir, mi querido hermano, si pensamos que los hombres pueden ser salvos cuando vienen totalmente ya purificados, y es al contrario. Los hombres deben de venir a los pies de Cristo totalmente con su vida hecha pedazos, para que la gloria de Dios se manifieste en ellos, al ver ellos en su situación de crisis, el poder de Dios exaltándolos, levantándolos, transformando en este caso, sí, sus vidas caóticas. ¿Sí me está entendiendo? Ellos deben considerar, mi querido hermano, sí, al Dios en este caso que puede llegar a transformar su terrible condición. Mi querido hermano, dentro de esto, pues, y a la verdad, como lo manifiesta el apóstol Pablo en el versículo número 3, dice aquí, no damos, dice aquí la Escritura, a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Esto tiene una connotación mucho más, diríamos así, mucho más honda, ¿no? O mucho más profunda. Ahora, yo quisiera para poder ilustrar este pasaje bíblico, sí, invitándolo a que venga conmigo a la carta de los Romanos. Venga, por favor, en breve, sí, a Romanos capítulo número 14. Veamos qué nos dice el Señor. Romanos capítulo número 14. ¿Lo tienes? Sí. Carta a los Romanos, capítulo número 14. Versículo 12 en adelante. De ahí vamos a tomar ciertas pautas. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, verso número 12, de manera que cada uno, hablando ya en sí mismo de la iglesia, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso número 13. Así que, en función de esto es lo que dice el texto, ya no nos juzguemos o ya no nos señalemos más los unos a los otros, sino más bien, mira, decidid, es decir que esto ya depende de la condición de cada uno, decidid no poner tropiezo u ocasión, dice ahí, de caer a quién. Y esto es importante considerar, porque esto suele darse muchas veces dentro de la misma esfera o el entorno cristiano, dice aquí, para no poner tropiezo u ocasión de caer a quién, al
hermano. Mi querido hermano, usted y yo debemos de considerar que una persona complicada, por así decirlo, como por así titularlo o tildarlo, dentro de la iglesia también será un hermano complicado allá afuera de la iglesia. Si un hermano, por así decirlo, si es contradictorio, es de alguna forma resistente, renuente, si lo es con su hermano en la fe, yo le aseguro que también lo será allá afuera con el inconverso. Sí. Y el punto dentro de este pasaje bíblico es las diversas trabas que aún dentro del mismo caminar cristiano muchas veces nos ponemos los unos a los otros y no aprendemos a tener un buen convivir dentro de la fe cristiana. Mi querido hermano, si usted aprende a convivir dentro de la iglesia, por así decirlo, dentro del ámbito cristiano, yo le aseguro que usted también podrá tener un buen convivir en Cristo fuera de la iglesia y sobre todo a la hora de compartir el evangelio. Porque es ahí donde Pablo quiere remarcar este asunto de que no seamos tropiezo. Y la Biblia nos exige que no debemos de ser tropezaderos ni para la iglesia ni tampoco para los gentiles, es decir, para los que no conocen de la gracia de Dios. Y como referencia, por ejemplo, ahí Pablo va a topar ciertos ejemplos para ilustrar lo que está de alguna manera demandando, en esta carta. Nos dice en el versículo número 14, por ejemplo, dice ahí: yo sé y confío, dice Pablo, en el Señor Jesús, que nada es inmundo o nada es sucio o contaminado en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, dice ahí, no quiero poner conflictos con él, sino que dice, para él lo es. Así de sencillo. Verso número 15. Pero si por causa de la comida, y está hablando bajo el contexto de los alimentos. Recuerde que para un judío, por ejemplo, comer chancho, ¿qué era? Era un animal considerado, bajo el régimen levítico, bajo el régimen de la ley, era un animal inmundo. Pero para un gentil, comer este tipo de carne no era sino que otra cosa más, un alimento dentro del menú acostumbrado. ¿Verdad? Y para ello, la iglesia, sobre todo, aquellos que, diríamos, venían del judaísmo al cristianismo, esto para ellos era algo contradictorio. Y por ende, a los gentiles cristianos se los ponían como trabas para poder de alguna manera afirmarse en la vida cristiana. Ellos, ¿qué le decían? Si no dejas de comer chancho, estás en pecado. Si quieres conservar la pureza, debes de abstenerte de este alimento. Así de sencillo. Y ahí es donde muchos, de pronto, gentiles cristianos decían, bueno, si esto va a ser así, tanta privación, tanta negatividad, tantas condiciones, ¿sabe qué? Entonces mejor déjame como estoy. Y obvio, sujetaban la salvación a una larga lista de requerimientos. Mucha gente, mi amado hermano, y mire, y eso hablando dentro de la esfera cristiana, muchas iglesias se entorpecen que las vidas vengan a Cristo, porque cuando, diríamos así, se arriman a una puerta de una iglesia, la persona que lo está recibiendo le dice, y así va a entrar, señora. Y dice, y ella dice, ¿qué tengo? ¿Tiene pantalón? Pues le dice, así no se puede entrar a la iglesia. Y yo le pregunto, ese es el evangelio de la salvación, el evangelio del pantalón. Le pregunto, yo estoy hablando de salvación. ¿Sí me entiende a dónde quiero llegar con esto? La Biblia nos obliga a la hora de presentar salvación, no poner tropiezo a nadie. Estoy hablando de almas que necesitan ser salvas. No estoy hablando de la iglesia ya propiamente formada y constituida, donde el creyente de a poco ha comenzado en su vida una transformación. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Si alguien se para en una puerta y dice, no, usted no puede pasar así, pero yo quiero escuchar la palabra nada más. No, pero tiene que venir de otra manera. Está poniendo tropiezo. Pone tropiezo a la salvación. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros muchas veces experimentamos estas situaciones? Ojo, antes de haber venido a Cristo, donde se nos puso primero requerimientos, se nos puso procedimientos, que de pronto nada tenían que ver con la Biblia, solamente eran, diríamos, mandatos o reglamentos internos del ministerio de la iglesia, pero nunca de la Biblia.
Y esto, mi querido hermano, claro que ha entorpecido enormemente que la gente pueda venir con libertad a Cristo. Ahora, si usted como cristiano desea que su hermano en la fe o su hermana en la fe, que está tierno, que está débil todavía, desee verse de manera diferente, entonces cójalo a cargo, adiéstrelo conforme a la Escritura. Y si acaso, como yo una vez a manera de broma lo dije, si acaso su hermano tiene o su hermana tiene puro pantalón, vaya usted, llévelo a la bahía y cómprele una docena de faldas. Sea facilitador del evangelio, no sea un obstáculo de la salvación. ¿Sí me está entendiendo? A la larga, ni la falda ni el pantalón va a entrar allá arriba en el reino de los cielos. Sí, debemos de entender, mi querido hermano, sí, que usted y yo no podemos ser tropiezo. No con esto apoyo, sí, que uno se deba de vestir de manera indecorosa. La Biblia sí nos dice que debemos de ser decorosos para podernos vestir, tanto el hombre como la mujer. Pero esa transformación no la da el pastor, esa transformación no la da la iglesia, esa transformación la da el Espíritu Santo trabajando día a día en la vida, sí, que ha sido en este caso salva por el poder de Cristo. ¿Sí me entiende? Es un proceso, es, mi amado hermano, algo que va de menos a más, y en el proceso usted como hermano en la fe debe de ser un facilitador para esa persona, no una contrariedad, un dolor de cabeza. Ahora, dicho esto, mi querido hermano, y retomando sí, el texto de Corintios capítulo número 6, que es el texto que nos compete dentro de este estudio, recuerde que si tiene alguna pregunta relacionada al tema, alza su mano y la hace saber. Sí. Segunda de los Corintios, estamos, capítulo número 6. Se nos dice en el texto bíblico, versículo número 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Con qué objeto o por qué? Si prácticamente si se limitaba a no ser de alguna manera un estorbo. Dice ahí, para que nuestro ministerio, ¿qué dice ahí, mi querido hermano? No sea vituperado. Un vituperio, un insulto, no sea denigrado. Recuerde que cuando habla de ministerio, está hablando por el contexto de ¿qué ministerio? El ministerio de la reconciliación. Si acaso lo duda o lo quiere recordar, dice el Señor en el capítulo 5, verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, está hablando de un ministerio que todo creyente, todo cristiano tiene y debe ejercerlo. El ministerio de la reconciliación. Para que ese ministerio no sea vituperado, si quien es el instrumento de Dios para llevar a cabo, si, o para transmitir si, el mensaje de la reconciliación, debe ser un hombre o una mujer facilitadora. Sí, en este caso no un obstáculo para que esa persona que lo oye pueda tener las facilidades de ingresar al evangelio. Amén. No de entorpecer el camino. Cuidado con los dogmas de hombres a la hora de, sí, en este caso presentar a Cristo. Sí, uy, hermanita, si usted quiere la verdad, la gracia de Dios, va a tener que sacarse esos aretes. Va a tener que despintarse un poco. ¿Me explico? ¿Cuántas veces predicamos así el evangelio? ¿Cuántas veces, mi amado hermano, si somos de alguna manera, sí, un aspecto negativo para que la gente sea salva? Estoy hablando exclusivamente de la salvación. Amén. Ese es el texto que estamos desarrollando. No estoy hablando de otra cosa. No estoy hablando de ejercer otro tipo de ministerio. El ministerio de la reconciliación es un ministerio que conlleva por parte del reconciliador todas las facilidades para que la gente pueda venir a los pies de Cristo. Sí, claro está, cuidado me malinterpreta. Una persona que transmite el evangelio, si bien es cierto, es facilitador para que la persona que lo necesita ingrese, diríamos, al redil.
este también debe de ser en Dios y tajante con lo relacionado al pecado. Amén. Mire que hay que hacer las puntualizaciones para que de pronto no salgan de aquí diciendo, uy, el pastor dice que hay que ser facilitador de todo, ni el pecado le voy a decir que debe de dejarlo, que siga nomás tomando, que siga nomás con el otro. No, cuidado. Sí, debemos de puntualizar, igual debemos de... Aleluya, ya está. Sí, un corte comercial para que usted preste atención. Mi querido hermano, si debemos de puntualizar todo esto, obviamente para ser, vuelvo y repito, facilitadores. En el versículo número 3, en la parte final, Pablo tenía una preocupación ejerciendo este ministerio. Que el mismo no sea de alguna manera señalado, cuestionado, sí, por parte de justamente de quienes, de los que habrán de ser salvos. Sí, de los que habrán de ser salvos. Es verdad. Muchos venimos a los pies de Jesús con una vida totalmente desbaratada, con una vida totalmente llena de complicaciones, llena de situaciones que necesitamos, claro está, sí, cambiar o ir cambiando, pero ese cambio, ese crecimiento no lo da quien, en este caso, presenta el Evangelio. Recuerda que uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero Dios, de manera exclusiva, se encarga de ¿qué? En el proceso. Él es el que da el crecimiento. El crecimiento en la vida de un hombre, de una mujer, en Dios le compete al Señor, no a ti. A ti te compete simplemente sembrar la semilla, sí, y al otro le competirá conforme a la gracia de Dios recoger esa semilla. Por eso es que las iglesias de alguna manera tienen o están obligados a dar doctrina a sus, en este caso a sus fieles, para que la palabra, que es la que nos ayuda justamente a desarrollar, vaya de a poco limpiando, depurando, quitando o desarraigando toda cosa negativa que nosotros venimos arrastrando. ¿De dónde? Del mundo. Amén, del mundo. ¿Cuántas veces venimos llenos y saciados del mundo? Y cuando entramos a Cristo, muchas de estas cosas de a poco se van a ir desvaneciendo. Dios se encargará de ello. Ahora, cuando vamos a la Escritura, en el versículo número, versículo número 4 ahora. Sí, bueno, antes de avanzar este versículo 4, sí, hay una advertencia que sí es necesario que hay que recordarla. Cuando uno va al Evangelio de Mateo, sí, antes de avanzar al versículo 4. En el Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo número 18, es importante, sí, Mateo capítulo 18, es importante recordar las palabras de Jesús con respecto, sí, a este verso número 3. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número, sí, 18. Me concentro, por favor, sí, en lo que dice en el versículo número 6 al 7. Sí, Mateo capítulo 18, versículo número 6 al verso número 7. ¿Lo tiene? Dice el Señor en su palabra: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, no se refiere a los niños, sino que se los considera pequeños en función de ¿qué? Cuando uno viene a Cristo. En la condición de un niño, sí, no que lo sea, pero lo considera como un pequeño. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, porque ellos vienen así, con esa fe, diríamos, sin contaminación. Cuando alguien viene por primera vez a los pies de Cristo, si viene simplemente concentrado en una sola cosa. ¿Cuál? Que Dios le ha abierto sus brazos para recibirlo tal cual es. Así de sencillo. Creyendo de que Él va a pasar de muerte a vida. Esa es su fe. No hay más. Amén. Ya en el proceso, diríamos, comienza a conocer las promesas de Dios, su palabra, y entonces, diríamos, tiene otras aspiraciones en Dios. Pero, de manera inicial, es solamente esta. Dice aquí, si cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor, hablando del que sirve como tropezadero, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, dice ahí, hablando, el molino de asno es aquella piedra redonda que era amarrada, sí, por un burrito, el cual estaba, sí, en este caso, estaba estancado o estaba anclado a un eje central, y el burrito iba arrastrando la piedra como yo voy caminando, sí, alrededor del altar. El burrito caminaba, una piedra grande, redonda, así, iba por un surco, y en este caso el agricultor iba tirando de a poco, sí, en este caso los granos que no estaban todavía trillados, que no estaban todavía desgranados. Y con el aplastar, sí, se iban descascarando. Luego cogía todo, lo limpiaba y se quedaba con el grano. Pero básicamente es eso, esa piedra era una piedra enorme. Ahora, dice la Biblia en este verso número 6, sí, que si alguien sirve de tropezadero, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese, dice ahí, en lo profundo del mar. El verso 7, remarcando o queriendo dar más énfasis en esto, dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay, más que todo, de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y ese ay, mi amado hermano, es obviamente un ay de juicio, pero sobre todo es, mi amado hermano, ay de aquel, sin importar la condición que sea. Supongamos que el tropiezo venga de un mismo creyente, que el tropiezo, la dificultad venga de un mismo servidor de Cristo, eso sí fuera nefasto. Porque teniendo, sí, en este caso la advertencia, incurrir en esa falta, ya sería eso un desacato en el término legal. Sería una desobediencia, sí, tajante, en cuyo caso, sí, hay juicio para aquel que, sí, hace de tropiezo. Cuando vamos, por favor, al capítulo número 6 de Corintios, que es el texto que estamos desarrollando, sí, tratemos de avanzar hasta el verso número 4, se nos dice, antes bien, sí, es decir, por lo contrario, ¿qué o cómo se ve Pablo dentro de esta labor o dentro de este desempeño ministerial? Antes bien, dice aquí, nos recomendamos, o lo que vendría a ser igual como que nos encomendamos, ¿sí? ¿Qué dice? En todo como ministros de Dios. Es decir, ponemos nuestra labor, nuestra función en las manos de nuestro Dios. ¿Con qué objeto? Para no incurrir en qué cosa, en ningún tipo de mal, para ocasionar qué cosa, en este caso a los que vienen a Cristo, para no incurrir en tropiezo. Dice, nos recomendamos, dice aquí, en todo como ministros de Dios. ¿Y en qué se recomendaban? En mucha, sobre todo, en mucha paciencia. Y vaya que la paciencia, mi amado hermano, es un recurso, sí, que diríamos para el reconciliador, es un recurso que debe de tenerlo en abundancia. Hay que tener mucha paciencia para poder soportar las almas, sobre todo aquellas que necesitan ser salvos. Paciencia porque habrán en muchas ocasiones u oportunidades que haya que ir o insistir más de una vez para presentar el Evangelio. Hay que tener paciencia. Muchos que de pronto no están tan afín con el ministerio, aun cuando deberían, sí, dicen, ya le prediqué el año pasado, ahí yo ya no voy más. O ya le hablé del Señor, sí, la semana pasada y ya no le hablo más. Mi amado hermano, usted es un facilitador del Evangelio, ¿sí? No un tropezadero. ¿Cuántas veces, le pregunto yo, le tuvieron que hablar a usted para que venga a los pies de Cristo? Si alguien me dice, hermano, una sola vez, milagro de Dios. Pero creo yo que en la gran mayoría, a muchos se les ha insistido hasta por años. ¿Verdad? Hasta por años, para que puedan entrar en la gracia. ¿Cuánto no hace una esposa en cuestión de tiempo, de paciencia, para poder, en este caso, sí, ver la transformación en este caso, de su marido para que venga a los pies de Cristo? ¿Cuánto tiempo no pasa? Y ella ahí, orando, confiando, creyendo que en algún momento Dios hará la obra. Mi querido hermano, bien pues Pablo
menciona esta virtud dentro de este ministerio. Antes bien, dice el verso 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios y sobre todo, dice aquí, en mucha paciencia. Adicionalmente, ¿qué conlleva también el ministerio de la reconciliación? Tribulaciones, claro, porque en este diríamos rol o dentro de esta función, que a la verdad, mi querido hermano, nadie sale a premiarte. Al contrario, por lo general, cuando uno comienza a desarrollar el ministerio de la reconciliación, por lo general, lo único que si uno experimenta es dolor, angustia y muchas tribulaciones. Porque todo es que tú te decides a predicar del evangelio y comienza tu entorno a hacerte oposición. Sí, comienza. ¿Por qué? Tú conoces de pronto la ilustración. Si tú pasas al lado de un perrito que está comiendo un hueso, nada te hará el perrito. Pero si comienzas a quererle arrebatar el hueso del hocico, el perro puede ser que reaccionando vaya y te muerde, te ataque. Sí, los hombres que no tienen a Cristo están en las fauces de un león que los tritura, sí, que los despedaza. Mi querido hermano, y es la labor del reconciliador, sí, de ir a sacarle el hueso del hocico a ese animal. Eso, obviamente, que va a crear un ambiente desfavorable para ti y para mí. Pero forma parte, mi amado hermano, sí, del ministerio. Recuerda que la obra de gracia, tiene un precio que a alguien, sobre todo de manera inicial, le costó su propia vida. Estoy hablando de ¿quién? De Cristo. Amén. No pienses que dar este mensaje glorioso, sí, que ya de por sí es una preciosa y gran responsabilidad, será digna de pronto allá afuera de aplausos o de reconocimientos o de palmaditas en la espalda diciéndote, bien siervo, qué buena labor la que hace. Eso es lo que debe de hacer un hijo de Dios. Al contrario, te dirán, vago, ocioso, ¿qué hace hasta ahora aquí predicando? Vaya, trabaje, que no tiene casa, que no tiene marido, si solo vive metido ahí rogando en la iglesia. Mi amado hermano, si usted recibe vituperio allá afuera. Vituperio. No recibimos elogios ni aplausos. Los elogios y los aplausos están reservados para el cielo. Amén, no para esta tierra. Usted debe de estar consciente de que el ministerio de la reconciliación conllevará, mi querido hermano, sí, rechazo. Y eso es lo que diríamos a manera de un buen término, podría identificar todo lo que Pablo va a mencionar en los versículos subsiguientes. Dice la Biblia que más bien ha estado con mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos que vendría a entenderse como revueltas, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Sí, hasta el versículo número 5 llego. Todo esto para un fin. Un fin. Que el ministerio pueda ser eficaz en la vida del reconciliador. Tú eres un reconciliador en Cristo. Amén. Y como reconciliador debes de estar listo o dado a la idea de que esto puede, sí, sucederte a ti también. Ahí es donde muchos se ponen a pensar y dirán, sacando una conclusión carnal, por eso es que no voy a predicar. Por eso mismo es que no me dispongo a hacerlo. Porque yo no quiero que ni me maltraten, no quiero pasar en este caso angustia. Hay quienes son muy prácticos en la vida cristiana. Dicen, no hermano, a mí me gusta vivir una vida tranquila. Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. La pregunta es, ¿quién te ha dicho que en la vida cristiana Dios nos invita a vivir una vida tranquila? ¿Quién te ha dicho a ti, mi querido hermano, sí, que la vida cristiana es una vida, sí, una vida que te abre de alguna manera una senda, sí, de un caminar de rosas, como se suele decir? Mi querido hermano, la salvación conlleva rechazo por parte de aquellos que no comparten tu fe. Tú tienes que entender eso, más allá de los años que pudieras tener como cristiano. Tú vienes a Cristo, automáticamente se te abrió la puerta del cielo, pero también se te abrió las puertas del infierno, porque todo ese reino va a ir en oposición en contra de ti. Amén. Sí, el infierno, mi amado hermano, entero
sí, arderá y hará uso y tendrá a su haber todos los recursos para ser tu opositor. Pero tranquilo, no te asustes. Mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Amén. Esa es la diferencia. No te preocupes. El problema es que tú debes, mi querido hermano, afianzar tu fe en Cristo para que puedas ver de este ministerio la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para poder ganar almas no solamente necesita Dios un instrumento, sí, por el cual use su boca, sino que Él necesita que ese instrumento esté en armonía con su Creador. Y por ende, una persona interesada en las almas, si le toca ayunar, es decir, romper ligaduras de esas almas para que el Evangelio ingrese, lo hará. Sin ningún, digamos así, incomodidad. Será un gusto y un deseo, más bien, el hacerlo. Mi querido hermano, a veces ayunamos solamente por cuestiones personales. ¿Verdad? Ay, Señor, quiero que mi marido venga a Cristo. Ahí ayuna. Señor, quiero que se rompa esa ligadura porque mi hijo está enfermo o está en la droga. Ahí ayuna. Pregunto, ¿quién ayuna por el vecino de al lado que necesita ser salvo? A ver, poniéndose ya la mano en el corazón. No digo que no hay. Sí hay personas que lo hacen. Pero la pregunta es, ¿lo haces de manera, diríamos así, como una regla, una manera común? Por lo general, no. Solamente lo hacemos cuando tenemos vínculos de afinidad. Ahí lo hacemos. Pero cuando es un total extraño, no lo hacemos. Mi querido hermano, Pablo era evidente que su labor, sí, estaba de alguna manera encarnada en su propio ser. A la verdad, aguantar, si lo quisiera ver de esta manera, desde el verso 4 al versículo número 5, aguantar ¿qué cosa? Dice la Escritura, sí, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, revueltas o tumultos, trabajos, desvelos y ayunos. ¿Todo esto para qué? Para que el ministerio de la reconciliación pueda ser efectivo. Terrible, diría cualquiera. Pero, mi amado hermano, la Escritura también nos dice en el libro de Proverbios que el que gana almas es sabio. Y esto tiene, a la verdad en Dios, recompensa. Le recuerdo, por favor, 2 de Corintios capítulo 5, verso número 10. Venga conmigo al texto. Esta labor de reconciliación tiene recompensa. Claro que sí. ¿Lo tiene? 2 de Corintios 5, verso número 10. Léalo, por favor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Esto no es el juicio, este es el tribunal de Cristo, es otra cosa. Para que cada uno individual reciba, ¿qué cosa? Dice aquí. Lo que haya hecho mientras estaba, ¿en dónde? No en el espíritu. Lo que haya hecho, o lo que estaba así en el cuerpo, sea esto, dice aquí, bueno o sea malo. Sí, la recompensa que Dios ha estimado para los que le sirven no es, mi amado hermano, olvidada. Dios la tiene muy, pero muy presente. Pero como suelo aconsejar, no lo haga por la recompensa. Hágalo por amor. Amén. Por amor. Realmente cuando uno lo hace por amor es que el Señor galardona. Cuando uno lo hace simplemente porque siente, sí, la carga, en este caso por la imposición, la tarea fue simplemente impuesta y usted la cumplió y punto. Sí, diría cualquiera, cuando uno trabaja, ¿por qué trabaja? Porque ama al jefe y a la compañía. ¿Por qué trabaja? Por necesidad. Lo hace para que al fin de mes o en la quincena le den ¿qué cosa? El dinero que usted necesita para sustentar. Yo le aseguro que si le dice el jefe, ¿sabe qué, mi amigo? Este mes no le pago, no hay dinero, venga, trabaje. ¿Cuántos irán el día lunes a trabajar? ¿Seguro? No le voy a pagar. Venga, pero venga. Usted no fuera a trabajar. Mi querido hermano, la labor, a la verdad, se desarrolla en función de algo. Sí, en el caminar de Cristo, sí, muchas veces usted no va a ver qué cosa, la paga. No va a haber la recompensa.
Y ahí es donde muchos dicen, no, pues ¿para qué ir a por allá? Ir a dar aguantando sol si puedo estar haciendo dinero por acá. Mi querido hermano, solamente el que estima realmente las cosas de Dios y sabe en Dios lo que Él ha hecho por él. Bien dice la Biblia que al que más se le perdona, más ama también. Y obvio, un corazón que ama es un corazón que no está limitado, entregado a todo. Mi querido hermano, sí, concluyo. Y venga conmigo, por favor. Segunda de Corintios, que es el texto que estamos analizando. Aleluya. Dice el Señor, versículo número 6. Pablo no solamente estuvo en las partes, digamos, en las áreas negativas. Dice el verso 6, también estuvo en qué cosa por causa del ministerio. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Verso 7, ¿podrías leerlo? Y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, dice aquí enriqueciendo, a muchos, como no teniendo nada, dice aquí, mas poseyéndolo todo. ¿A qué hace referencia estos contrastes que Pablo está haciendo alusión? Eso lo estudiaremos, Dios mediante, el próximo día jueves. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra, sí, y honrémoslo con una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias. Gracias, Señor, por tu poder, por tus misericordias. Porque a la verdad, Señor amado, Padre, tú sabes de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Pero no solamente de las nuestras, sino también de las tuyas. ¿Qué hay de tus necesidades, Señor amado? Siempre estamos orientados a fijar solamente nuestras cosas, pero no las tuyas. Y yo te suplico, Espíritu Santo, que hagas notorio en nuestras vidas también lo que a ti te interesa dentro de nuestra, Señor amado, de nuestro convivir cristiano. A usted le interesa que su reino sea establecido en esta tierra. A usted le interesa que su iglesia sea participante también, oh Dios, del mensaje de salvación a los hombres. A usted, Señor amado, le interesa que en este lugar, en este mundo, se ejerza tu voluntad. Señor, permítenos ser los instrumentos que tú puedas usar. Capacítanos para no solamente ir con buenas intenciones a la gente, sino también con el conocimiento, pero sobre todo con la autoridad de ese conocimiento, es decir, con el respaldo del buen vivir en Cristo. Que la gente pueda considerar en mí que soy un facilitador del Evangelio, no alguien que pone tropiezo. Señor, tú te encargarás de poner, pues, toda gracia en mí, toda gracia en tu pueblo, para que puedan, Señor, ser manifestantes de esta palabra y puedan atraer a otros a los pies del Salvador. Úsanos, oh Dios, porque a la verdad el mundo necesita de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios añada mucha bendición a su palabra. Aleluya. Alabanza al Dios del cielo. Damos gracias al Señor por el mensaje maravilloso de su palabra. En este tiempo vamos a orar, hermanos, por los diezmos y ofrendas de amor que hemos traído a su casa.